Es imposible. Es imposible seguir a alguien a que tú no conoces sus ideales, su corazón, de qué viene, de qué va. Entonces, de eso vamos a estar hablando durante esta serie. Creo que va a ser muy importante. Y si yo pudiese bíblicamente resumir la vida cristiana, la máxima meta de la vida cristiana, lo primero que debemos estar buscando alcanzar es conocerlo a Él. Pablo lo dijo así, Pablo dice, todo lo que tengo lo he considerado basura a causa de conocerlo a Él, a causa de conocer quién es Él y de crecer en el conocimiento de Cristo. Oraba por la iglesia y decía, yo oro para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor, para que conozcan quién es Él, porque en la medida que lo conocemos, familia, lo amamos más. Y nuestra adoración deja de ser, aquí no pasa eso pasa en otros lugares. Deja de ser una adoración fingida, deja de ser una adoración aprendida, deja de ser palabras repetidas porque escuchamos que otros las dicen y empezamos a expresar real adoración, porque empezamos a admirar a este hombre. Quiero que sepan que el nombre de Jesús, en esta cultura en la que nosotros estamos, posiblemente es el nombre más conocido. ¿Sí? Todos hemos visto películas desde niños, en algunos colegios había, ¿verdad?, clases de religión. Si íbamos a la iglesia católica o cualquiera, había las clases de los niños del domingo. En todo, el nombre de Jesús es muy común, es un nombre que conocemos, sabemos la historia. Cualquier persona afuera, tú le puedes decir, ¿usted sabe quién es Jesús? Le van a decir, sí, es un hombre, es no sé quién, es Cristo, vino, murió, y toda la historia posiblemente la conocemos. Pero hoy en el mundo, estos son números de julio 2023. Hoy en el mundo hay 3.3 millones de personas en el mundo que no han oído del nombre de Jesús. No han oído nunca del nombre de Jesús. Para nosotros es normal, pero hoy en el mundo, con más de 8 millones de personas en el mundo, hay 3.3 millones que no han oído del nombre de Jesús, que no han oído de ese evangelio. Y el resto de los que hemos oído, un porcentaje ha creído, otro porcentaje no. Y de los que hemos creído, nos hemos dividido. Nos hemos dividido en denominaciones, nos hemos dividido en subdenominaciones y en la denominación de la denominación de la denominación, ¿verdad? Y tú qué eres y yo qué soy, y se ha vuelto, y qué bueno que el cristianismo está creciendo, pero al mismo tiempo, qué mal lo que está pasando con tantas divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Y cada persona, cada denominación tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles, pero yo creo que donde nos deberíamos enfocar es en la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Él es el que une el cuerpo, ¿sí? Si para ti el bautismo es no sé qué, para mí el bautismo, pero tú crees en Cristo, yo creo en Cristo, Él es nuestra cabeza, somos hermanos. Entonces, yo creo que parte de lo que ha sucedido en la iglesia ha sido falta de entender la obra de Cristo. La obra de Cristo en su plenitud, en la vida del creyente. Y no vengo a hablar en contra de ninguna denominación. Y esta serie voy a hablar. Cada denominación, vuelvo y lo repito, tiene sus buenas cosas, tiene sus cosas porque fueron construidas por hombres. Y como todo lo que construye los hombres, tiene buenas cosas y tiene sus cosas con defectos, tienen sus cosas que les falta. Pero la iglesia que Cristo ha prometido levantar es una iglesia pura, es una iglesia fuerte, es una iglesia limpia, sin mancha, y de la cual la Biblia dice que el reino de las tinieblas, que el infierno no prevalecerá contra esa iglesia. No contra la iglesia pentecostal, no contra la iglesia bautista, no contra la iglesia no sé qué, contra la iglesia de Cristo, la que Él está edificando, la que Él está formando. Y eso está sucediendo al interior de cada denominación. El Señor es el que lo está haciendo. Quiero comenzar con este
versículo que ya lo hemos estudiado y quiero colocarlo ahí en dos versiones. Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Romanos 3:23 en la nueva traducción viviente dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Diga conmigo todos, para que no se duerma por el calor. Tiene que repetir conmigo para mantenerse despierto. Todos pecamos. Y no podemos alcanzar la meta gloriosa de Dios. Escúchame lo que la Biblia establece, porque es muy importante partir de ahí. Para que te puedas relacionar con Dios, necesitas ser perfecto. Para que tú puedas tener comunión con Dios, necesitas ser perfecto. Necesitas estar sin error alguno. Necesitas ser irreprensible. Necesitas estar sin pecado. ¿Cuántos matriculamos en esa lista? Levanten la mano. Todos hemos pecado. Todos tenemos errores. Todos nacimos con tendencia pecaminosa, con tendencia a lo malo. Y todo hombre que quiera relacionarse con Dios y sobre todo que quiera pasar la eternidad, porque de eso vamos a hablar hoy, cerca de Dios y no alejado de Dios, necesita ser irreprensible. Necesita ser justo delante de Dios. Necesita ser santo delante de Dios. Necesita ser perfecto. Y ninguno de nosotros alcanza la meta gloriosa establecida por Dios. La Biblia lo dice así en Hebreos 9:27, así como está establecido que los seres humanos mueran ¿cuántas veces? Una sola vez y después venga el juicio. Es en esta vida donde tenemos la oportunidad de hacer las cosas, voy a poner comillas, bien. De hacer las cosas bien si queremos pasar la eternidad con Dios o si no pasaremos la eternidad alejados de Dios. Y por eso, y aquí es donde toma importancia lo que vamos a estar estudiando. Y quiero comenzar esta serie con este punto número 1 que dice, ¿qué significa el nombre de Jesús? ¿Ok? ¿Qué significa este nombre? Miren, en la Biblia, el significado de un nombre era muy importante. Dios en algunas historias tuvo que intervenir para cambiar el nombre de alguien, porque el nombre en la mente de Dios y en la mentalidad hebrea representaba destino, identidad y propósito. Y entonces Jesús tuvo un nombre. ¿Quién escogió el nombre de Jesús? ¿Quién escogió el nombre de Jesús? No fue José, no fue María. Fue el mismo Dios. Mateo 1, del 20 al 23 dice, ¿saben? Cuando José está considerando dejar en secreto a María, porque estaba embarazada, pero no habían estado juntos, se suponía que se estaba guardando para él. Y dice la Biblia, tiene un sueño, dice, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre, ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús no se lo inventó José, no se lo inventó María. Fue un nombre dado fue un nombre dado por Dios. Y este versículo ya habla de qué significa su nombre, ¿sí? Jesús es la forma griega del nombre Josué o Joshua en hebreo, que significa el Señor salva, significa Salvador. Entonces aquí el versículo dice, le pondrás por nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados.
Cuando Jesús nació, Dios hizo un anuncio público. Había muchas ovejas y unos pastores. Lucas 2 del 10 al 14 dice, pero el ángel dijo, no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias. Diga conmigo buenas noticias. Que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo, familia. Lo que hemos estado escuchando durante la serie del Evangelio y lo que vamos a escuchar en esta serie debería ser motivo de mucha alegría para el pueblo de Dios. Debería ser algo por lo que realmente cada mañana te levantas con alegría en el corazón, con gozo en el corazón. Dice, hoy ha nacido en la ciudad de David un, ¿qué? Salvador, que es Cristo el Señor. Esto le servirá de señal. Encontrarás a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Entonces, Jesús, el nombre de Jesús significa Salvador. El Señor salva. El Señor salva. El Señor ha tomado la acción. Y en esta serie vamos a ver, cuando veamos el tema de el verbo se hizo carne, vamos a entender un poco más de lo que sucedió allí. Pero quiero que se queden con eso. Y a mí me han preguntado, pastor, pero no entiendo. Porque la profecía en Isaías dice que el nombre sería Emanuel. ¿Por qué después Jesús? Entonces, bueno, el mismo versículo de Mateo 1 explica, dice, no, Dios le dijo, le pondrás por nombre Jesús. Y dijo, esto es para que se cumpla la profecía. Nacerá un niño de una virgen y será llamado Emanuel. ¿Pero por qué? Por una expresión de lo que se va a decir que es Dios con nosotros. No es un profeta más, no es uno más, es Dios con nosotros. Él abrió y Él inició algo que es la gloria de la iglesia cristiana, que es Dios con nosotros. Dios en medio de su pueblo y Dios tratando personalmente con cada uno de nosotros. Y esto me lleva al punto número 2. Entonces, ¿qué significa un Salvador? ¿Por qué era necesario un Salvador? Y posiblemente la mayoría dice, yo lo sé. Pero esto es importante que lo tengamos como un fundamento de nuestra vida cristiana, un fundamento de nuestra fe, porque el acusador de los hermanos, el enemigo, el que de día y de noche nos está acusando, nos quiere convencer de algo diferente. Te quiere hacer sentir condenado, juzgado y quiere apartarte de Dios. El pueblo de Israel consideraba que necesitaban un Salvador, pero un Salvador que los librara del yugo de Roma que estaba encima de ellos. Ellos cada vez que acudían a Dios buscaban un Salvador de sus enemigos. ¿Saben qué está haciendo el pueblo de Israel hoy? Está buscando un Salvador. ¿Pero de qué? De sus enemigos. Escúcheme, ninguno de ellos pensaba que necesitaban un Salvador de sus pecados, porque ellos, de hecho, tuvieron una discusión con Jesús y le decía, nosotros somos hijos de Abraham. Es decir, o sea, eso es todo. Eso es todo lo que necesitamos. Y esa era la mentalidad hebrea. Nosotros somos hijos de Abraham. Punto. El pacto de Dios está con nosotros. Punto. Entonces ellos no consideraban que necesitaban salvación de sus pecados, de sus maldades, no decían, no, nosotros nacimos salvos. Nosotros nacimos ya, al nacer con judíos, listo, estamos listos. Y por eso no recibieron a Jesús. Por eso, porque ellos esperaban ese Salvador que les da, que restituiría el reino de Israel. De hecho, cuando Jesús se va a ir, ¿qué es lo que le preguntan los discípulos? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ya los discípulos tenían rato caminando con él. Sin embargo, era tanto la cultura que decía, ok, pero la restitución, ¿cuándo viene? Y Jesús le dijo, a ustedes no les compete saber ni tiempo ni hora. No se preocupen por eso. Espérense que van a recibir el Espíritu Santo.
y van a ver la obra de Dios. ¿Qué significa salvar? Es librar a una persona o a una cosa de un peligro o de una amenaza. No vayan a creer que ustedes escuchamos del pueblo de Israel y podemos decir, sí, se pasan. Hoy, familia, hoy hay muchos fuera y dentro de la iglesia que consideran que no necesitan ser salvados de ellos mismos, que no necesitan ser salvados de sus corazones pecaminosos, que consideran que realmente lo que necesitan es a un Dios que les provea, a un Dios que los proteja, a un Dios que los haga prosperar, a un Dios que les permita lograr las metas y los sueños que tienen, pero no necesitan, según ellos, un Salvador. Pero todos, como decía el primer versículo, todos hemos pecado y por consecuencia estamos alejados de Dios. Estamos alejados de Dios. Y aquí viene el famoso versículo, Juan 3 del 16 al 18, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Pero el versículo 18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Y me voy a tomar unos minutos para ponerlo un poco en contexto. ¿Ok? Porque en esto, primero no tenemos la cultura que tenían los judíos, ¿verdad? Que tienen todavía. Y posiblemente no entendemos, porque suena muy bonito. Sí, Jesús, mi Salvador. Pero necesitamos, familia, necesitamos dimensionar de qué fuimos salvados. Porque si no lo dimensionamos, va a ser cualquier cosa. No va a tener sentido para nosotros, no va a tener significado profundo para nosotros. Y en el tiempo de la angustia, y en el tiempo de la prueba, y en el tiempo de la aflicción, vamos a tambalear en nuestra fe. Seguro han escuchado que por ahí algunos lo mencionan y seguro lo han hablado incluso, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Si hemos escuchado eso, ¿verdad? No existe un versículo bíblico en la Biblia que lo diga de esa manera, ¿ok? Realmente es la unión de dos versículos, ¿ok? En un versículo dice que Dios es amor y en otro diferente, incluso de otro libro, dice que Dios es fuego consumidor. Y quiero mostrarles cómo trabaja nuestra mente y por qué a veces nos cuesta abrazar algunas realidades espirituales. Por eso las realidades espirituales, familia, se abrazan primero con fe. Y después posiblemente Dios me permite entender algunas cosas. Pero hay cosas que no voy a poder primero entender para después creer. Hay cosas que primero tengo que creer y después entenderé. Y algunas posiblemente no. Andrés, ven, ayúdame, Israel, ven. Párense aquí. Si yo digo, Israel es alto, ¿Andrés es qué? ¿Por qué? Si yo digo, Israel es bueno, Andrés es... Fíjense cómo trabaja nuestra mente. Yo no estoy diciendo eso. Pero mira, no, en serio, nuestra mente, eso se llama pendulación mental. Nuestra mente necesita separar las cosas y segmentarlas para comprenderlas. Y cuando no tiene toda la información completa, la completa. De acuerdo a su propia cosmovisión, a lo que entiende, ¿verdad? Entonces yo digo, miren, él es buen baterista. Y de una vez, no tengo que decirlo, lo primero que se viene a nuestra mente es lo contrario. O sea, porque ustedes están suponiendo, pues yo podría decir, él es buen baterista y él es mejor. ¿Podría decirlo? No, claro, pero nuestra mente no piensa eso. Inmediatamente se va a lo contrario, ¿verdad? Gracias, muchachos. Así trabaja nuestra mente. Entonces, miren, es muy difícil
Y escuchen, esto es lo que está pasando en la iglesia hoy. Es muy difícil conjugar estas dos ideas que parecieran contrarias en una misma. Dios no puede hacer en nuestra mente, Dios no puede ser amor y al mismo tiempo fuego consumidor. Nuestra mente no tiene la capacidad de juntar estas dos cosas porque para nuestra mente son contrarias y están segmentadas en departamentos diferentes. Pero quiero decirles que nuestro Dios sí es ambas cosas al mismo tiempo y en perfecta justicia, santidad y balance. No lo entendemos, no lo entendemos, pero Dios es perfecto en su carácter. Y quiero voy a leerlos así porque no tengo el tiempo de profundizar en cada versículo, pero voy a leerles varios versículos. Nahum 1:2. Para los que no sabían que existe un libro de Nahum, existe. Ya aprendió algo nuevo hoy. El Señor es un Dios celoso y ¿qué? Vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios y es implacable con sus enemigos. Este es el Dios de amor. Es el mismo. Este es el Dios de la gracia y de la misericordia. Familia, es el mismo. No es que Dios en el Antiguo Testamento era de una manera y en el Nuevo, no, es el mismo Dios. Es el mismo. El que es, el que era, no hay sombra de variación en él, no hay cambio. Él sigue siendo enemigo de los que son enemigos de él. Él tomará venganza de aquellos que con conciencia han determinado ser enemigos de Dios. Pero quiero que sepas que tú y yo somos, hasta que nos encontramos con Cristo, enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Somos de los adversarios de Dios. Ya vamos a ver. Salmo 7, del 11 al 13, dice, Dios es juez justo. Escucha, y Dios está irado contra el impío todos los días. Lo ama y está ¿qué? Airado contra el impío. Todo, si no sé qué, arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado a sí mismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Este es nuestro Dios. Colosenses, voy a ir al Nuevo Testamento porque usted dice, no, son puros Antiguos Testamentos. Vamos al Nuevo. También. Colosenses 3, 5 al 6 dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría, cosas por las cuales que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nuevo Testamento. Sigue hablando de la ira de Dios, de un Dios de amor, pero que al mismo tiempo es fuego consumidor, pero es justo y Él da oportunidades. Por eso envió a Jesús. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Salmo 92:9, porque aquí tus enemigos, Señor, porque aquí tus enemigos perecerán, serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Estos son los versículos que no se predican mucho. Posiblemente usted escuchó algunos de ellos por primera vez hoy, porque no son famosos, pero están en la Biblia. Y es el mismo Dios. Si usted no entiende que éramos enemigos de Dios, que merecíamos el castigo, que Dios había preparado su espada para acabar con nosotros, no vamos a entender de qué fuimos salvados. No vas a agradecer de cuánto te ha salvado Dios. No lo vas a entender. Esto debería llevarte a las rodillas todos los días. Familia, en serio, cuando tú dices, yo era merecedor de todo esto, y de verdad solo escogí algunos versículos. Hay muchos.
Así como hay muchos que hablan del amor de Dios, hay muchos que hablan del castigo de Dios al pecado. La paga del pecado es la muerte. Necesitas dimensionar de qué fuiste salvado. Necesitas dimensionar, porque entonces cuando explota tu corazón el agradecimiento. Pero cuando tú crees, bueno, pero yo no soy tan... Y cuando tú crees que Dios se sacó la lotería contigo, no, más bien, el Señor le fue bien, porque mira lo que llegó a la iglesia. Dios me rescató porque en el mundo me estaba desperdiciando. Cuando tú entiendes de qué te has salvado, de que eras merecedor en tu pecado, en tu iniquidad, de que eras merecedor del castigo eterno, del juicio de Dios, y que Dios tuvo misericordia de ti, empezarás a agradecer de una manera diferente el Salvador que vino. Podrás entender y decir, wow, claro, yo necesitaba a este Salvador. Yo lo necesitaba. Y no había manera de pasar de ahí si no fuera por él. Romanos 5, del 6 al 11. Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo ¿qué? Enemigos de Dios. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. En cambio, Dios nos demostró que su amor. Éramos enemigos, pero Dios nos demostró que su amor, en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Con mucha más razón, ahora seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón ahora que somos amigos ahora de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Familia, necesitas dimensionarlo, necesitas entender, necesitamos comprender de qué hemos sido salvados. Romanos 3, del 23 al 24, lo que leíamos al principio, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie, familia, en sus propias fuerzas podrá asegurar su eternidad cerca de Dios. Nadie en su propia justicia podrá asegurar su eternidad cerca de Dios. Nadie en su propia perfección podrá asegurar su eternidad cerca de Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque quiero que sepan que en la iglesia hay gente que Jesús es un líder social, es un gran pensador, un portador de buenas ideas, un portador de principios, un gran líder, un personaje histórico. Pero Cristo es tu Salvador. Si has creído en su obra y si así lo has aceptado. Si así lo has recibido. Primera de Juan 2:2, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Quiero decirte, existe una opción única para que no tengamos que pasar la eternidad alejados de Dios. Y es creer en el nombre de Jesús, salvación. Es creer en la obra de Cristo, salvación. La palabra salvación en términos bíblicos es: has sido absuelto, no recibirás la ira y el castigo de Dios, sino que Dios te ha dado la justicia de Cristo al creer en Él y no pasarás la eternidad separado de Dios. Efesios 2 del 8 al 9.
porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte. Y quiero ir al punto número 3 porque quiero culminar con esto. Diga conmigo, un solo nombre. Un solo nombre. Y hoy, familia, hoy estamos en un mundo donde ser radicales, donde afirmar cosas como verdades absolutas no es muy común ni muy bien visto. Pero quiero que sepas, y esto lo voy a decir con mucho cuidado, pero quiero que sepas, la Biblia en este tema no es ni tolerante ni incluyente. La Biblia dice, hay un solo camino, y es creer en el nombre de Jesús. No todos los caminos llevan al cielo, ni llevan a Dios, hay uno solo. Y en esto quiero que sepas, la Biblia es clara. Y la Biblia no es incluyente, ni es tolerante, ni bueno, vamos a ver, no, la Biblia, este es el camino. Y todo lo que está fuera de él no va. Todo lo que está alejado de él, todo lo que está fuera de él, son caminos que llevan a la muerte. Solo hay un camino. Hechos 4, del 11 al 12, debería ser un texto que se aprendieran de memoria. Sobre todo el versículo 12 dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes. Está hablando exactamente del pueblo de Israel, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No existe otro nombre. Y se ha convertido, familia. Oramos y decimos en el nombre de Jesús. Y no lo entendemos. No hay otro nombre. Es Él. Es por eso, familia, es por eso que cuando mencionas su nombre, los demonios tiemblan. Es por eso que las tinieblas tienen que retroceder. Es por eso que cuando tú te levantas como hombre en tu casa y dices, hasta aquí, Satanás, en el nombre de Jesús, ese tiene que ir. Pero necesitas creerlo. Este nombre no es cualquier nombre. Dios nos dio un solo nombre. Primera de Juan 5, del 11 al 12, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Y tengo que ser claro con esto, como la Biblia lo es. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Aquí no está diciendo que si vienes a la iglesia. Aquí no está diciendo que qué tienes que hacer. Miren, la religión nos quiere convencer de que tienes que agregarle cosas a la salvación. No tienes que agregarle nada. Tienes que creerlo y tienes que aceptarlo. ¿Qué significa eso? Que tú decides morir, entregar tus sueños, entregar tus metas y vivir para Él. Lo cantábamos hoy, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En la canción suena muy bonito, pero necesitamos. Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Primera de Timoteo 2, 5, 6. Perdón que de tantos versículos, pero es lo que hay. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Es el nombre de Jesús. Ante este nombre, y es a Él a quien adoramos, es a Él a quien agradecemos por la salvación tan grande. Necesitamos dimensionarla, para poder agradecerla y para poder determinar en nuestra vida vivir para Él. Filipenses 2, del 9 a 11 dice, por eso Dios, está hablando de Cristo, lo exaltó hasta lo sumo. Y otra vez dice la Biblia, y le otorgó el nombre que está como
Sobre todo nombre denominacional, sobre todo nombre de iglesia, sobre todo nombre de apóstol, profeta, reverendo, no sé qué cosa más. El nombre de Jesús está por encima de todo. Por encima del Papa, por encima de lo que usted quiera. No hay otro nombre que nos haya sido dado en el cual podamos ser salvos. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres. Aquí, y lamentablemente la iglesia cristiana se ha manchado de eso, pero aquí no importan los títulos. Aquí no importa si eres apóstol o si no lo eres, si eres obispo, si eres avispa, lo que sea. Reverendo, reverenda, no sé qué seas. Pastor, los títulos no importan. Solo hay un nombre importante en la iglesia cristiana, y es el nombre de Cristo. Solo hay un nombre que merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro servicio, nuestro agradecimiento, nuestra reverencia, nuestros aplausos, todos nuestros recursos, todo. Y es Él. Para que ante el nombre de Jesús, este Salvador, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y quiero terminar con este versículo, 2 de Corintios 6:2. Porque Él dice, en el momento preciso te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo, y este es Dios hablando, que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Yo quiero ser claro con esto. Solo en Él está la vida. Y hay gente, familia, hay gente. Yo me he sentado a conversar con gente que tiene mucho tiempo en la iglesia y no ha creído en el nombre de Jesús. Y no ha creído en la obra de Cristo. Y por lo tanto no tiene la vida. Pastor, pero eso suena muy radical. Es bíblico. Es bíblico. ¿La tienes o no? No existe intermedio. O crees o no crees. O aceptas o no aceptas. O Dios te quiere hacer descansar de tus cargas, pero quieres que cargues el yugo de Él. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Ese es el que ha creído. Ese es el que ha aceptado. Porque lo hemos reducido incluso a repetir una oración. Y quiero que tengamos cuidado con eso. Usted no va a encontrar en la Biblia la oración del pecador ni la oración de fe. No la va a conseguir en la Biblia. No existe. Y por mucho tiempo, ven, repite conmigo. Eso no salva a nadie, familia. Solo el que de corazón, no es solo confesar, dice, el que cree con su corazón que Jesucristo es el Señor y que fue levantado de los muertos, y entonces lo confiesa con su boca, ese es salvo. Pero no es repetir por repetir palabras. Y este ha sido un engaño del enemigo, familia, y quiero que lo sepan. Porque mucha gente dice, no, yo hice la oración de fe. Pero pero tú realmente crees. Tú realmente te estás negando a ti mismo y estás tomando tu cruz cada día. Tú realmente estás dispuesto a ir en pos de Cristo, en pos de este hombre. Porque eso es la salvación. Así que quiero que oremos. Te voy a invitar a ponerte de pie. Si el que está a su lado está dormido, despiértelo. Quiero leerte una historia para que oremos. Te lo repito. Si repetiste una oración con alguien, no es suficiente. Necesitas abrazar la fe con el corazón. Y en Lucas 18, del 9 al 14, Jesús cuenta la siguiente historia. Dice, algunos que confiando en sí mismos
Hay muchos de esos hoy en la iglesia que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, a solas oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Familia, el cristiano perfecto hasta diezmaba. Ayunaba 2 veces. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que y no aquel que volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Familia, la Biblia dice: bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán el reino de Dios. Aquellos que reconocen, no hay otro camino, no hay otra opción. La Biblia es clara. El hombre debe reconocer que es pecador. El hombre debe reconocer que necesita de salvación, que necesita de un Salvador, que está destinado al castigo eterno, al juicio de Dios, pero que cree que Jesucristo vino, murió, resucitó y fue levantado a los cielos, que reina con poder y justicia a la diestra de Dios, y que la obra de Él es suficiente para salvarle, pero que lo necesita. Tienes que ser consciente de tu necesidad. Y quiero que ahí donde estás, dimensiona, dile: Espíritu Santo, ayúdame a entender por qué los apóstoles lo llamaban así, esta salvación tan grande. Jesús significa Salvador. Y posiblemente hoy tengo un entendimiento distinto a de qué realmente fui salvado. Y comienza a darle gracias a Jesús ahí donde estás. Y si tú hasta hoy, si vienes por primera vez, no habías ido a una iglesia o habías escuchado pero no habías tomado la decisión, yo te invito a tomar la decisión en tu corazón de creer y aceptar el regalo de la salvación que Cristo da gratuitamente.